poco sobre esto y es una enfermedad demasiado común. Se puede decir que 1 de cada 5 personas va a sufrir de cálculos de la vesícula en algún momento de la vida. El paciente típico que veo en el consultorio son mujeres alrededor de los 40 años o generalmente también el postparto. Eso lo que quiere decir es que si uno come mucha grasa desde muy temprano en su vida y se mantiene en esa dieta, va a producir más bilis y esa bilis se puede, digamos, calcificar y convertir en piedras. Bienvenidos a Salud Pa' Vos, el podcast. Soy Camilo Gutiérrez y voy a visitar a médicos, especialistas y expertos para que hablemos de las enfermedades que tal vez tienes, porque el conocimiento es salud pa' vos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Salud Pa' Vos, el podcast donde llevamos toda la información que debes conocer de una patología de la mano de un especialista. En 15 minutos es nuestra propuesta, así que vamos a ver si la cumplimos el día de hoy, que vamos a hablar de cálculos en la vesícula. Esto es muy común, hay mucha gente que sufre de esta patología y por eso invitamos al doctor Sebastián Sierra, cirujano general, experto en el tratamiento de la vesícula y de los cálculos biliares. Sebas, yo lo conozco desde hace un tiempo, le digo Sebas por eso. Sebas, bienvenido y hablemos de cálculos en la vesícula. ¿Qué son? ¿Qué es? ¿Cómo podríamos describir esta patología? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, sí, nos conocemos, hemos hablado un poco sobre esto y es una enfermedad demasiado común. Se puede decir que 1 de cada 5 personas va a sufrir de cálculos de la vesícula en algún momento de la vida. Entonces, de las enfermedades nosotros hablamos de la prevalencia, es muy frecuente, por eso, y llega también cierta edad, ¿no es cierto? 30, 40, 50 años, donde uno empieza a ver que los compañeros, familiares, algunos empiezan a sufrir de eso y no es que haya una epidemia, no es que se contagie, no, es que es por el perfil del paciente, que son los cálculos, así como los cálculos de los riñones, son piedras, es como el nombre que se usa pues médico para decir que son piedras y se producen en este caso dentro de la vesícula biliar, que es el órgano que almacena la bilis para que cuando no estamos comiendo, ella la almacena y le absorbe el agua y la vuelve más densa, de manera que cuando comamos algo, sobre todo los paisas pues que tenemos una dieta bien poco balanceada, entonces esa grasita sobre todo estimula en el estómago y en el duodeno que la vesícula, lo que tenía almacenado se contraiga y bote toda esa bilis y bañe la comida que acaba de pasar por el estómago y tenga una buena digestión de ahí en adelante. Eso lo que quiere decir es que si uno come mucha grasa desde muy temprano en su vida y se mantiene en esa dieta, va a producir más bilis y esa bilis se puede, digamos, calcificar y convertir en piedras. Casi. Entonces, la dieta es un factor de riesgo independiente. Sí o sí, una dieta rica en grasas, fritos, comida poco saludable. Todo lo rico, pues. Va a forzar, exacto. Lastimosamente para nosotros todo lo rico va a forzar mucho más la vesícula, la va a poner a trabajar mucho más frecuente, pero también va a tener algo que es, a las personas también se les puede elevar el colesterol, los triglicéridos en sangre. Esa sangre finalmente va a llevar a que la bilis de esa persona sea más densa y más rica en colesterol. La bilis deja de ser entonces muy líquida, muy fluida y se empieza a volver mucho más espesa, por así decirlo. Y se vuelve ya una bomba. Yo le digo a los pacientes, cuando tienen el colesterol elevado y adicionalmente la vesícula no se está moviendo bien, en pacientes embarazadas por las hormonas, en pacientes alrededor de los 40 años, en pacientes que hacen ayunos prolongados, no se mueve bien la vesícula, lo que está dentro es más brumoso, ahí empieza la formación del cálculo pequeño y este va creciendo. Hay un tema importante, según lo que decís, mujeres embarazadas y demás, ¿le dan más cálculos en la vesícula a las mujeres? Sí, definitivamente es una enfermedad mucho más de mujeres, también se ven hombres, claramente, y se ven todas las edades, pero el paciente típico que veo en el consultorio son mujeres alrededor de los 40 años o generalmente también el postparto o durante el embarazo debutan con la enfermedad, por lo que le digo de todos los cambios hormonales, y todos esos mismos cambios hormonales hacen que no solo le den cálculos sino que se vuelva sintomática la enfermedad, porque hay que decir que así como es muy frecuente tener los cálculos, la gran mayoría de personas no tienen síntomas secundarios a él. O sea, todos podemos tener cálculos y no nos duele nada y no nos damos cuenta.
Eso es lo que decimos, 1 de cada 5 personas que estemos aquí sentados posiblemente puede tener Aquí hay cálculos. alguien con cálculos. Pero solo el 20% de los pacientes que tienen cálculos van a hacer síntomas que le dejen saber, de consulta por dolor, por alguna de estas cosas. Ya vamos a hablar de los síntomas. Antes de eso, otro detalle que dijiste ahí, ayunos prolongados. Está muy de moda el ayuno intermitente, gente que pasa 16, 18, 24 horas sin comer. Eso, digamos, yo no quiero que me contes si es bueno o es malo, sino qué impacto tiene en la creación de cálculos. No directamente este ayuno. Yo no estoy en contra del ayuno prolongado. Creo que hay algunos que bien llevados y con criterios médicos pues pueden ser favorables según el caso. Pero cuando hablo de ayunos prolongados son pacientes que imaginemos que están en una unidad de cuidados intensivos, tuvo un infarto, está en una unidad de cuidados intensivos entubado, no puede comer por la boca, gente que lleva 2, 3 semanas y reciben nutriciones por la vena, nutriciones artificiales. Entonces ahí la vesícula en ningún momento tiene un estímulo para contraerse, para bañar esa comida que está pasando. Entonces son ayunos, digamos, más, ayuno prolongado, no me refiero al ayuno que hace la gente en un día, ni en 2 o 3, son ayunos de semanas muchas veces. Listo. Sebas, síntomas. Dolor, malestar. ¿Qué síntomas podrían indicar que tengo cálculos en la vesícula o que estoy desarrollando? Bueno, es muy típico el dolor. El dolor es justo donde queda la vesícula, debajo del reborde costal, o sea, debajo de las costillas al lado derecho, que es donde está el hígado y más abajo la vesícula. Es un dolor que se va hacia la derecha y llega hasta la espalda o incluso hasta el hombro. Es muy llamativo que la gente Es irradiado. dice, es un dolor irradiado que depende de las raíces nerviosas. El nervio que viene hacia el hombro es el mismo nervio que llega cerca a la vesícula. Entonces es una pregunta típica, pues incluso para los estudiantes, y es muy típico un paciente que tiene dolor, se va para la espalda, incluso el hombro, se asocia también a náuseas y vómito. Es decir, si yo me toco, duele. Sí, cuando está inflamada la vesícula. Puede ser un dolor solo un cólico o ya el paso siguiente, cuando hay complicaciones, que se inflame la vesícula. Cuando hay inflamación de la vesícula, ahí sí definitivamente nosotros exploramos a la palpación y hay un dolor exquisito ahí en el abdomen. Listo, otro síntoma. ¿Solamente dolor o hay fiebre, vómito? Náuseas, vómito. Se confunde mucho esta enfermedad con tener gastritis. La gente dice tener gastritis, la gastritis es un diagnóstico endoscópico. Muchas veces hacen endoscopia y no encuentran nada. Y todo ese como grupo de síntomas lo llamamos nosotros dispepsia. Entonces que tenga un ardor en la boca del estómago, que se le devuelva la comida, sensación de reflujo, que se distienda con algunas comidas, que le dé diarrea o estreñimiento de algunas otras. En algunos casos pueden terminar siendo por los cálculos de la vesícula y solo lo sabremos después de haber operado al paciente. Okay. ¿Cómo diagnostico? Es decir, vos decís, este paciente me llega con estos síntomas. ¿Cómo sabéis qué exactamente son los cálculos de la vesícula? O sea, ¿qué examen nos entrega? Exacto, esto? porque pueden ser muchas cosas. Digamos, vos me decís, Seba, me está doliendo acá, tengo un dolorcito, es la consulta más típica. ¿A quién no le ha dolido el abdomen? Entonces uno mira primero el tiempo de evolución, que sí sea un dolor que haya llevado ya varios días, tan siquiera semanas. Un dolor de muy corta duración, pues posiblemente no es un signo de alarma, pero que ya se persista en el tiempo, que tenga la náuseas y el vómito. Uno decide inicialmente hacer una ecografía. Es un estudio que digamos que es el más barato, disponible, y es supremamente bueno para ver si hay cálculos o no dentro de la vesícula. Listo. ¿Es grave la cirugía de la vesícula? Es decir, encontramos que hay cálculos, hay que hacer cirugía y es grave, o sea, es urgente, hay que hacerla rápido. Si ya llegó el punto que está inflamada, fiebre, elevación de exámenes de sangre, el paciente está por urgencia, lleva varios días de dolor, hay que hacerlo urgente. Evitar que se perfore, evitar que haya una peritonitis. Si no, si es un paciente que va por consulta, me decís, Sebas, tengo un dolor hace 3 meses, tenemos una ecografía con cálculos, hay que operarte, ojalá prioritario, para evitar que en unas semanas o meses, no sabemos cuánto tiempo, puede progresar. No queremos que ya tenés cálculos en un viaje, que estés por allá bien lejos, te coja, no sé cómo le cogió al comentarista de fútbol en Qatar, ¿no es cierto? Entonces, se opera urgente si ya tiene una inflamación, se opera ojalá prioritario si ya está dando signos como esos dolores. Y finalmente, ¿la operación es grave? No, es una operación muy segura en realidad. ¿Qué pasa si no se opera? ¿A qué voy? Hay mucha gente que tiene el dolor y como es un dolor que puede dar hoy, se te quita en 3 días y vuelve y te da en X tiempo. Es decir, uno le saca el cuerpo a la ida. ¿Qué pasa si tengo cálculos y no se opera a tiempo? Es decir, cuando tengo apendicitis,
eso si no le corre, la gente tiene mucho miedo porque se le estrangula y ahí, entonces ahí ya pasa a otra cosa y es más complejo. ¿Qué pasa si no supera? Con estos cálculos pueden ocurrir varias cosas. Lo primero es que la vesícula se inflame, como ya dijimos, pasa de ser un simple dolor a una inflamación de la vesícula y eso sí puede llegar a ser grave. Con el paso de los días, 2, 3 días sin hacer una cirugía, puede haber una gangrena y una perforación de la vesícula. O el calculito, peor aún, puede migrar de la vesícula, salir a los conductos de la bilis, que a veces la gente quiere hacer esto, pero nosotros los cirujanos no queremos que suceda. Que esa es una diferencia con los cálculos renales. Uno quiere Exacto. eliminarlos, los de la bilis no se pueden eliminar. Se pueden, no hay nada que nosotros podamos hacer, un medicamento, algunas veces la gente tiene, ¿cómo se llama eso?, tratamientos caseros, pero les insisto a los pacientes es, uno, no existe, si existiera no tendríamos trabajo los cirujanos, o tendríamos incluso más trabajo con pacientes graves, porque cuando los expulsas puedes alojar el cálculo en los conductos de la bilis, y ahí es cuando al obstruir causa ojos amarillos. Exacto, se retiene la bilirrubina. Entonces la bilirrubina al elevarse, ojos amarillos, es un cuadro similar a la hepatitis y puede llevar a una inflamación mucho más grave o una infección llamada colangitis o pancreatitis. Se va, tratamiento cuando no es quirúrgico, es decir, tengo cálculos, pero pues no es necesario operarme, no me quiero operar todavía. ¿Hay medicamentos para eso? No hay ningún medicamento que los disuelva. Existe un medicamento que puede llegar a disolver cálculos muy pequeños y únicos. ¿Qué problema tiene? Después de que suspende el medicamento, vuelve y regresa a los cálculos, porque la vesícula es la que está enferma y la que está generando los cálculos. Entonces se usa únicamente en un paciente, hazte de cuenta que a mí, mi abuelo, 90 años, se infartó hace 2 meses, le descubrieron cálculos de la vesícula. Es un muy mal candidato para llevar al quirófano a operarlo. Decidimos darle ese medicamento en algunos casos o dejarlo sin hacer nada. Listo, se va. Cirugía, listo. La cirugía es sencilla, se quita la vesícula porque las personas podemos vivir sin vesícula. ¿Qué pasa después de que ya no hay vesícula? El cuerpo, recuerden que la vesícula no produce la bilis se produce en el hígado y la vesícula es un almacenamiento. El cuerpo hace que estos conductos biliares de los que hablé ahorita, que normalmente son del diámetro de un pitillo, por así decirlo, se dilatan. Entonces se vuelve ya un pitillo mucho más grueso y ahí es donde está haciendo el almacenamiento de la bilis. El paciente logra tener su vida normal. Un porcentaje muy bajo de pacientes queda con algo de diarrea, puede que tenga que ir al baño rápido, se acaba de comer una comida muy grasosa, lácteos, cosas así. Pero la gran mayoría de pacientes que veo en la consulta y que tengo la oportunidad de operar, a los 10-15 días ya me están diciendo que pese a las recomendaciones ya han comido chicharrón, ya han tomado vinito, han hecho pues como... Porque hay gente que le quitan la vesícula y aún así le sigue doliendo. Puede haber muchas causas, eso es muy importante. Ahorita decíamos que se confunde con gastritis, con reflujo, con otras cosas. Entonces, si no se hizo un buen interrogatorio, un buen examen físico, si no se evaluó de manera muy clara cuáles son las imágenes que el paciente tiene, para decir que el dolor tuyo sí es a causa de esos cálculos, puede que terminen operando pacientes de manera innecesaria y sacaron la vesícula y el problema real lo dejaron allá. Otra opción, también frecuente, o que se puede dar aproximadamente en menos del 10% de los pacientes, es que pueden quedar cálculos o migrar cálculos a los conductos de la bilis y también tener síntomas similares, también se debe seguir estudiando. Sebas, en este podcast tenemos un espacio que se llama Lo que cree la gente de, es decir, las creencias que hay en la calle, en este caso sobre los cálculos en la vesícula, preguntas rápidas para respuestas rápidas. Listo. La gente cree en la calle que se puede curar con maticas, con hierbas, con agüitas. Falso, no hay nada que lo diluya. La matica se llama chancapiedra, no sirve para nada. Chancapiedra. Listo. La gente cree en la calle que le da por comer o le da inmediatamente al comer, es decir, que los cálculos se generan de un día para otro. Falso, tardan, no sabemos decir cuánto, pero tardan obviamente más de semanas, posiblemente varios meses en formarse. La gente cree en la calle que, al contrario, dejando de comer grasas, si ya tengo cálculos, se le van a desaparecer y quitar. Son piedras, si tenés piedras en una matera, haz lo que quieras, esas piedras van a seguir ahí hasta que no las quites. Eso no sale No se va a disolver, no se va a disolver. Pueden salir, pueden ser arrojadas. Aquí voy a ampliar la respuesta. Entonces, si las arrojas, hay una opción de que pase derecho por todas partes y salgan en la materia fecal, sería de buenas, pero la gran mayoría de veces que se arrojan, se alojan en las vías biliares y causan algún problema.
Sebas, recomendación para la gente que después de habernos escuchado creen que pueden tener cálculos de la vesícula. Es decir, esto se puede, como yo me hago exámenes de rutina cada año, yo no me los hago, pero no me los hago. Pero digamos que alguien que se haga exámenes de rutina debería hacerse una vez como No lo recomiendo para nada, es buscar lo que no le ha perdido, ¿no es cierto? Si no Entonces le duele, nada, no se hay haga. otras cosas que sí, uno es muy enfático en prevenir cosas que causan muerte, que causan cosas más graves. Los cálculos de la vesícula pueden poner problema, pero nada, yo preferiría dar el mensaje de simplemente llevar una vida saludable. Le sirve para prevenir los cálculos, le sirve para prevenir el colesterol, le sirve para prevenir los infartos, los derrames y una cantidad de cosas. Y la vesícula, mira que comparte con muchos factores de riesgo al respecto, entonces más la prevención. Y si ya los tiene, consultar a tiempo con un cirujano general. Última recomendación, si a usted le da gastritis permanentemente, puede mirar que pueden ser cálculos de la vesícula. Exacto. Sebas, muchas gracias a todos ustedes. Lo pueden encontrar como @Sebastián Sierra cirujano en redes sociales, sebastiansierra.com y sebastiansierra.com.co en internet. Hay mucha información acerca particularmente del doctor Sebastián Sierra. Muchas gracias por acompañarnos, por la información. Todos ustedes, por favor, déjenos sus mensajes, escríbanos, compartan esta información. Este es el podcast que usted tiene que compartir en el grupo de la familia, porque alguien va a tener cálculos en la vesícula y va a ser muy terco y va a decir que no es, hasta que tenga que llegar a donde el cirujano general. Nos vemos en la próxima.